Es tu cumpleaños y feliz cumpleaños ante todo. Si fueras tú palestino y vivieras en ese lugar donde están viviendo lamentablemente, en Gaza, con toda esa influencia social, ¿lo comprendes? Seguro, si yo viviera en Gaza, yo también sería un radical islámico. Tú dijiste que si hubieses nacido en ese lugar, hubieses tenido también ese pensamiento. Claro. Que fueron ya inculcados desde niños, ¿no? Desde muy chicos. Entonces, ¿tú igual los perdonarías? Porque Dios también, que yo sepa, perdona, ¿cierto? Correcto, Dios perdona, pero Dios también te ordena a no tener piedad con el enemigo. ¿Tú te sientes colombiano? ¿Siempre te sentiste colombiano o te sentiste de Israel siempre? Yo sí, obviamente, por pasaporte, digamos, por registro de nacimiento colombiano, se diría, en términos rigurosos, pero en términos étnicos, en términos nacionales y de perspectiva y culturales, no creo que soy tan cercano a un colombiano como soy a un judío. Los israelíes aman a los latinoamericanos. Es impresionante. Cuando llega la hora de defender a Israel, vamos a defender a Israel. Yo, de hecho, ya combatí en una guerra, en Margen Protector, se llamó esa guerra en el 2014. Se ve este acercamiento entre lo que es el Islam y la izquierda más radical, digamos. Hey, welcome to the Inca Hustler Podcast Show. Bienvenidos. Hola amigos, espero que estén teniendo un día productivo. Y si no lo están teniendo, recuerden amigos que con trabajo, perseverancia y con esas ganas, todo se puede en la vida, amigos. Amigos, el día de hoy les tengo un invitado especial. Su nombre es Jacob y viene del canal Filosofía Judía. Saben que la primera vez que vi su canal me llamó mucho la atención porque él hablaba sobre el judaísmo, no tan solamente para los judíos, pero también lo hablaba para los no judíos como la mayoría de nosotros. ¿Saben qué, amigos? Jacob ahora mismo se encuentra sirviendo en el ejército de Israel, así que nos han brindado un espacio de su tiempo libre y encima de su cumpleaños para hacerle la entrevista. Saben que, amigos, por eso que decidí invitarlo a Jacob para que nos cuente de primera mano de cómo es lo que se vive en el campo de batalla y bajo su perspectiva judía sobre qué es lo que piensa él para poder nosotros analizarlo y escucharlo. Porque una cosa es que te cuenten los medios de comunicación, pero también es otra cosa que te cuente el mismo soldado. Y no solamente esto, bajo su perspectiva judía quería escuchar qué es lo que piensa sobre la guerra de Israel y Palestina. Saben que, amigos, su perspectiva de él es judía, y el cual yo respeto. Habrá muchas personas que estén en desacuerdo y habrá muchas personas que también estén a su favor. Pero lo único que yo pido, amigos, es simplemente el saber escuchar y no juzgar tanto a la persona. Hay que saber escuchar. Todo comentario es bien recibido, siempre y cuando sea con respeto. Recuerden, amigos, que mi invitado está dando su perspectiva bajo su punto de vista. Hay que recordar eso. También, amigos, les quería recordar que estamos en todas las plataformas como Inca Hustler Podcast. En YouTube y en Spotify nos pueden ver y también nos pueden oír en Google Podcasts, en Castbox, en Amazon, en Apple. Nos pueden oír en diferentes plataformas. Así es, amigos, que Inca Hustler está en todo el mundo, está en todas las plataformas donde nos pueden buscar. En fin, amigos, vamos a dar la bienvenida a Jacob. Vamos a dar la fuerte bienvenida. Bienvenido, Jacob, al programa. Bienvenido, Jacob. Bienvenido. Shalom. Hola, Jacob, ¿cómo estás? Shalom, mucho gusto. Muy bien, ¿tú? Todo bien, Mavi. Muchas gracias. Aprecio tu tiempo. Es tu cumpleaños y feliz cumpleaños ante todo. Muchísimas gracias por darme la dicha de darle entrevista en el día de tu cumpleaños, de verdad. Y aprecio el tiempo, de verdad, porque el cumpleaños es una fecha especial. Es un día más de vida, un día más de agradecimiento a Dios, ¿no? Muchas gracias a ti por la invitación y sí, hoy 23 del mes de Mar Heshvan. Bien que nací. Muchas gracias, más bien, muchas gracias. Mira, antes de hablar, he visto tu canal y me encanta tu canal porque he visto que hablas mucho sobre el judaísmo, también del no-ajadismo, ¿no? Pero ese término a ti no te gusta, entonces no lo voy a hablar así, ¿no? Pero me llamó mucho la atención tu canal, porque es para judíos y para no judíos también. Y también nos enseñas, ¿no? Sobre las tradiciones judías y también no solamente de eso, pero también nos hables sobre las leyes judías. Que a mí, de verdad, siempre he tenido una curiosidad mucho por los judíos y de verdad admiro muchas de las cosas que tienen los judíos porque es un pueblo muy unido y tienen muy presente no solamente eso, pero también tienen presente el estudiar. Tienen un día para estudiar, ¿no? Y es una cosa muy, muy bonita que también tienen los judíos. En eso quiero rescatar del judaísmo. Pero antes de empezar con el judaísmo, quisiera saber un poquito de ti, Jacob. ¿Dónde te has crecido? ¿Dónde te has criado? Cuéntame cómo era tu niñez allá en Colombia. Cuéntanos un poquito.
Seguro. Yo nací en una familia ortodoxa, mi padre y mi madre casados. Yo soy uno de 4 hermanos que crecimos en lo que es la comunidad judía de Colombia, que cuando yo era niño habían miles de judíos en lo que es Bogotá. Hoy en día hay menos. A medida que yo fui creciendo, muchos judíos iban saliendo del país porque la situación de Colombia cada vez era un poco más, digamos, amenazante para muchos judíos. No obstante, en ese es el entorno en el que crecí. Los que hayan crecido en una niñez en Colombia sabrán los retos que hay para, digamos, comunidades, minorías como lo es la judía. Estudié en colegio hebreo, fui miembro del movimiento juvenil judío, toda la vida de un niño judío clásica en Colombia. Sefaradí, es decir, en el judaísmo hay, digamos, 12 ritos, 2 desarrollos donde el pueblo judío desarrolló sus culturas. Una es Ashkenazí, que es más europeo, y otro es Sefaradí, que es más de los países del Islam, que es digamos, la herencia que yo tengo, y por eso es la comunidad en la que yo me desarrollo. No obstante, el contacto con personas que no eran judías era bastante mínimo. La comunidad judía, tú creces día y noche básicamente con los miembros de la comunidad. Es una comunidad, siendo que es pequeña, es cerrada, en el sentido de las interacciones que tienes. Obviamente hay interacciones como, digamos, ciertos maestros en el colegio, en la escuela, que tú conoces en general el mundo exterior, pero a nivel cultural yo diría que muy poco o prácticamente nada, a nivel tanto que si hay alguien de Colombia escuchando el acento, se dará cuenta que incluso el acento del judío de Bogotá es un poco distinto al acento del no judío, porque es digamos, interacciones que han desarrollado digamos, ¿cómo decirlo? Una forma de vida un poco distinta a pesar de estar en el mismo lugar. Obviamente hay cosas que se absorben tanto como comer una arepa y cosas por el estilo, eventualmente, pero en general las interacciones, más que todo, era judíos entre judíos. Todos los amigos de mi niñez lo son, etcétera. Lo entiendo. Sí, sí, también tienes, claro, tienes acento colombiano, pero ahí tienes, claro, el acento judío colombiano, que digamos. Ujú. Sí, y no es algo característico solo de los judíos en Colombia. De hecho, he escuchado también que los judíos en México hablan distinto. Yo no lo diferencio, pero he escuchado esto. Es más, hubo un músico que de hecho era un antisemita, Richard Wagner, que él escribió un libro que se llama Los judíos en la música. Y él explica varias teorías de por qué los judíos no podemos hacer música. Y una de sus teorías es que los judíos alemanes, él escribió esto hace 100 años, casi 200, que los judíos alemanes, a pesar de haber vivido en Alemania por siglos, hablan distinto a los alemanes. Por eso no pueden cantar ópera. Entonces, eso parece que es un fenómeno común en el pueblo judío, el hecho del acento. Interesante. ¿En qué idioma hablaban en tu caso? En español, el idioma local, sí, nada del otro mundo. Obviamente en el colegio, o sea, aprendemos los múltiples idiomas, inglés, hebreo, para estudiar el Tanaj. Puedo sí decir que tengo amigos que hablaron Yiddish, por ejemplo, que es uno de los idiomas europeos. Mi hermano llegó a aprender francés también, pero no, básicamente el idioma común era el español, ya que sí es el idioma que el país te contribuye a ti. Interesante. Bueno, entonces creciendo en Colombia, ¿no? Y también estabas siempre tú con la comunidad judía, siempre estabas en ese lugar, ¿no? Te hago una pregunta, ¿y así cómo fue que te fuiste hasta Israel, volviste a Israel? ¿Cómo así fue? Correcto, y me gustó la terminología que usaste, que es volver. Nosotros, el pueblo judío, o por lo menos como lo concebimos, es que los judíos somos el pueblo, se puede decir, nativo o indígena de la tierra de Israel. Simplemente que fuimos expulsados hace mucho tiempo por el Imperio Romano, y ya en la modernidad, desde la creación del Estado de Israel, los judíos tenemos esta oportunidad de retornar a nuestra tierra ancestral. Por el momento los judíos estuvimos dispersos en los distintos exilios, y el exilio que me había tocado a mí era el exilio de Colombia, y por eso es que, digamos, viví ahí. Cuando yo tenía 15 años de edad, yo participé en una sí, digamos que competencia. Una Sí, competencia. Ujú. sí, ¿cómo se pronuncia? Que era sobre el Tanaj, la Biblia, ¿sí? La Biblia hebrea, que son todos estos libros. Y yo en ese momento tenía unos 15 años de edad, y pues fui a representar a Colombia, y recuerdo que cuando esa fue, digamos, mi primera interacción intelectual y, digamos, vivencia con Israel, porque cuando una persona llega con el Tanaj, con la Biblia hebrea en la cabeza, y ve a Israel,
con que logra conectar muchos de los cables. Es la misma tierra del Tanaj, es el pueblo del Tanaj, volviendo a la tierra del Tanaj. Y eso me convenció que el pueblo judío, en verdad esperamos 2000 años para retornar. Y eso fue lo que, digamos, me dio esa motivación de yo mismo tomar el paso de ir yo mismo a Israel y pues dejar el exilio en Colombia. Entiendo. Entonces a mí fue por los estudios, ¿no? Entiendo. Te hago la pregunta, pero ¿tú te sientes colombiano? ¿Siempre te sentiste colombiano o te sentiste de Israel siempre? ¿O solamente pensaste que Colombia solamente fue parte de estar en un exilio? Es ¿Cómo te buena sientes en tu pregunta. familia? Es muy buena pregunta. Yo, en cierto aspecto, me identifico como israelí, aunque hay cosas que a nivel cultural, como te expliqué, siendo que la mayoría del desarrollo de mi niñez no fue como la de un israelí. Por eso no puedo decir al 100% que, digamos, tengo esa cosmovisión israelí al 100%, así en gran medida. No obstante, yo tampoco considero que soy un colombiano, debido a que tampoco viví la otra experiencia, tampoco viví la experiencia de una cultura colombiana al 100%, simplemente al estar en esa burbuja judía, las vivencias son distintas. Te imaginarás que, y es de hecho el pueblo judío en cualquier rincón del mundo, es lo que pasa, que cuando el reino judío de hace 2000 años fue expulsado, se crearon esas embajadas judías alrededor del mundo, las sinagogas, las comunidades judías, y son pedazos de la tierra de Judá dispersas en el mundo, y es como uno crece. Y como te mencioné, sí hay cosas culturales que se absorben, como lo mencioné, comer arepa, hablar español, etcétera, etcétera. Yo no diría que yo sí, obviamente, por pasaporte, digamos, por registro de nacimiento colombiano, se diría, en términos rigurosos, pero en términos étnicos, en términos nacionales y de perspectiva y culturales, no creo que soy tan cercano a un colombiano como soy a un judío. Muy interesante lo que dijiste, muy interesante. ¿Y cómo ven ellos, los israelitas, ahora que tú vives ahí, perdóname, los judíos en Israel? Porque la mayoría viene de Europa, ¿no? La mayoría de ellos vienen de Europa y hablan el yiddish, o bueno, hay muchos idiomas que también hablan ellos entre ellos, como tú hablas el español, y vienen de diversos lugares. ¿Cómo ellos se toman a ti como latino judío? ¿Cómo ellos te Eh, ven? ¿Te ven como verdadero judío o dicen a veces, porque he escuchado también que algunos judíos, ¿no? No ven tanto a los latinoamericanos como verdaderos judíos, por lo mismo que no han estado en comunidades, ¿no? La mayoría de ellos no han estado en comunidades, han estado expuesto, digamos, a los católicos, a los cristianos, a todas las religiones que hay en América Latina. Es buena pregunta. Solo un detalle es que, de hecho, la mayoría de judíos que emigraron durante el siglo XX a Israel no eran europeos. En 70% eran del países del Islam. Y el resto sí eran judíos que llegaron escapando, digamos, de lo que era Europa en la Primera y Segunda Guerra Mundial. En todo caso, con respecto a cómo ve el israelí, comenzando con el latinoamericano que no es judío, los israelíes aman a los latinoamericanos. Es impresionante. Como que les gusta la cultura, es tanto así, no sé por qué. Pienso que porque después del ejército, muchos jóvenes viajan a Latinoamérica, a paseos, la naturaleza, y realmente tienen un aprecio grande porque es, digamos, el israelí suele ser una persona muy frentera, que habla muy, no sé, y el latinoamericano es una persona muy cálida. Entonces, como que les gusta mucho ese estilo de personas. El israelí común que tú conozcas les encanta y les aprecian mucho a los latinoamericanos. No he conocido a uno que no. Con respecto a los judíos latinoamericanos, yo, en verdad, si yo no abriera la boca, no sabrían que yo soy latinoamericano. Creerían que yo soy otro israelí por, digamos, mis facciones. Cuando ya empiezo a, digamos, decir cosas, a hablar del mundo, mis experiencias, empiezan a entender que no soy un israelí que creció en Israel, sino que soy un israelí que es latino. Lo que sí es que la pregunta sobre que si los ven como algo distinto, yo no creo este fenómeno. El israelí común ve con muy buenos ojos a los inmigrantes. Eso es un término en hebreo que es Oleh Hadash, los nuevos inmigrantes. Y los israelíes, en mi experiencia, ven con muy buenos ojos, de hecho con brazos extendidos, invitante, como que tratan de hacerte absorber a los nuevos inmigrantes, al Oleh Hadash, de una forma muy amistosa. Pienso que este sería el caso, particularmente con latinoamericanos. Hay casos que, por ejemplo, otros tipos de migrantes que sí se ven un poco más, no hostiles, pero poco menos,
más indiferentes como los inmigrantes de Rusia, ¿sí? Judíos que vienen de Rusia. Incluso hay casos de judíos que vienen de Estados Unidos, pero con los judíos que vienen de Latinoamérica, hasta donde he visto, realmente hay un muy buen recibimiento. Interesante, interesante. Entonces sí hay un buen recibimiento de los israelitas que viven en Israel, ¿no? Hay buen recibimiento, los judíos que viven en Israel, hay buen recibimiento hacia los latinos, por lo que veo. Ahora, dime, cuéntame el movimiento de noajidas, perdóname por no pronunciarlo bien, pero noajismo siempre tengo ahí, lo tengo ahí siempre, pero a ti no te gusta ese término. Pero cuéntame de eso. ¿Por qué entonces decidiste estar en el noahidismo, pero no, digamos, convertirte como un judío normal y tradicional, un judío ortodoxo, por ejemplo? Es buena pregunta. Yo soy judío ortodoxo desde que tengo memoria, ¿sí? Pero, ¿qué es un noágida? Como tú dices, noajismo, noahidism, quizás en inglés. Es, en la Torah, al pueblo de Israel se le entregaron leyes, pero, y eso fue el pacto que está en la Biblia, que Éxodo 20, Dios le entrega en el monte Sinai a Moisés y al pueblo las leyes mosaicas. Pero es que antes había otro pacto. Antes del pacto mosaico había un pacto noágida. Mosaico por Moisés, pero noágida por Noaj. Noaj es Noé en hebreo, que esto está en Génesis 9, y ahí se cuenta que después del diluvio universal, como se cuenta en Génesis 6, 7, 8, los que sobreviven, entre comillas, o sea, la humanidad nueva es Noé y sus hijos. Entonces, lo que hace Dios es que él pacta con la humanidad, Noé y sus hijos. Nosotros decimos Noé, hijos, pero son ideas profundas, ¿sí? Se refiere a la humanidad y a los arquetipos humanos, a las tendencias humanas, ¿sí? Cuando uno habla de Shem, Ham y Yafet, son términos que el autor hace profundo para explicar la esencia del ser humano. Pero el punto es que Dios pacta con la humanidad, que le da una serie de leyes. Y estas son 7 leyes, que en verdad son 7 categorías de leyes. Es un sistema legal que Dios le da a la humanidad. Y ese sistema se llama, en hebreo, mitzvot benei Noach, las leyes de los hijos de Noé. Hijos de Noé, en latín, noágidas. Entonces, de ahí viene la palabra noágidas. Y entonces es una serie de leyes para la humanidad. ¿Qué es un noágida? Un noágida, nuevamente, en latín es un hijo de Noé. Es decir, la humanidad, ya que en la tradición hebrea, la humanidad descendemos de Noé. Por lo tanto, una persona que cumple esta serie de leyes, este sistema legal y de pensamiento, es un hijo de Noé, o es un noágida. Entonces, básicamente, es una idea que está en el judaísmo. En todos estos libros que están detrás mío se menciona esta idea. Y es algo del judaísmo, no es una rama específica del judaísmo, sino el judaísmo en general habla de las leyes noágidas. Simplemente que los judíos, y este es otro tema, que el judaísmo siempre ha tenido un mensaje universal. Todos los profetas hablaron de las naciones, de ser luz, bla, bla, bla. Pero, ¿cómo el pueblo judío no podíamos hacer esto en el exilio? En el exilio, un judío llegaba a levantar la cabeza y hablar un poco más alto que el cristianismo o que el islam, se lo llevaban. Hoy en día que los judíos ya por fin volvimos a nuestra tierra, tenemos un país, podemos tomar el micrófono y decir lo que dice la Torah. Entonces, por eso pudimos volver a reivindicar muchos de los conceptos, y uno de esos es las leyes noágidas. Es el mensaje universal del judaísmo para los no judíos. En muy pocas palabras, lo que dice noajismo es el judaísmo para los no judíos, básicamente. Entiendo, sí. Y también vi algunos debates que tuviste, ¿no? Con otro judío ortodoxo, también lo pude ver. Y también entiendo que es el noahidismo ahora mucho más claro gracias a tu respuesta. Mira, sé que ahora mismo también parece en camiseta de uniforme, ¿no? Por el día de cumpleaños tuyo te han dado un día libre, creo yo, porque también estás sirviendo ahora mismo en el ejército de Israel, el cual también admiro por tu tiempo que me has dado, no solamente eso tu cumpleaños, sino sí me estás sirviendo, y admiro eso también, porque estás en reserva, ¿no? Prácticamente hubieses dicho que no, pero has dicho que sí, y has visto, no, también yo voy a ser voluntario a servir mi país, encima de mi país, y no solamente a mi país, pero también a lo que yo creo, ¿no? A la cultura tuya. Te hago una pregunta. Ahora que tú estás ahí, y lamentablemente pasaron esos sucesos, lo que pasó en Israel, ese suceso tan macabro, tan malo que ha pasado, y ahora también la gente de Palestina está sufriendo por lo mismo del movimiento de Hamas. Afortunadamente, Hamas es un grupo terrorista, el cual también yo condeno. Pero ¿cómo tú ahora te sientes que has asumido esa responsabilidad?
¿Cómo tu familia lo toma en primer lugar? ¿Cómo lo toma tu familia? ¿Están preocupados por ti? ¿Qué te dicen tus familiares? No solamente ahí, tal vez tendrás familiares en Colombia, otros distintos lugares del mundo. ¿Qué te dicen a ti que has vuelto a servir como militar? Ok, buena pregunta. Antes que nada, con respecto al uniforme, esta es una camisa que es el uniforme quizás lo has visto, más tradicional que tiene cuello. Eso es lo que llevo debajo, que es el tzitzit. Es, digamos, una prenda del pueblo judío que se flecos, no sé cómo lo llaman en español, pero esto lo usamos debajo del uniforme. Y sí, tienes razón. Yo, de hecho, estoy en servicio en este momento porque estamos en guerra y por mi cumpleaños, 23 de Marheshvan, me dieron libre, pero estoy en servicio. Mañana tengo que volver a la base. Entonces, acá es- seguimos en guerra, ¿no? Esto es un descanso que no, pienso que no hay descanso. Sí, todavía en las redes sociales hay un frente de batalla, hay otro en Gaza, etcétera. Entonces, a tu pregunta concreta, mira, la sociedad de israelí, los que hacemos servicio, que es la mayoría de los israelíes, al fin de cuentas, nosotros cuando llega la hora de defender a Israel, vamos a defender a Israel. Yo, de hecho, yo ya combatí en una guerra, en Margen Protector, se llamó esa guerra en el 2014, también contra Hamas, pero es que esto tiene otra escala. Por eso, en esta guerra, todo el país, yo no he conocido a una sola persona, incluso personas antisionistas, incluso videos de ultraortodoxos que solían ser antisionistas, tejiendo esto para los soldados, tejiéndonos esto, es decir, somos un corazón, uno solo, ¿sí? Obviamente encontrarás algunos extremos que no, pero acá yo creo que toda familia israelí, incluso familia judía, los judíos alrededor del mundo también están unidos, bien sea dando salmos, donando, lo que sea, estamos en esto, así que obviamente la familia de uno se preocupa, sin duda, pero la familia de uno también está siendo activa. Ejemplo, mi esposa, que también tiene que, digamos, lidiar con los niños al tiempo, tenemos varios hijos, a la vez ella también reúne equipo, reúne cosas para los soldados y envía para los soldados. Todos estamos en esto. Y ese es, yo creo que es parte del ADN judío, que cuando es la situación de peligro nos unimos. Cualquiera que haya leído la Biblia siempre es así. Los judíos se portan mal, entre comillas, luego viene un enemigo y luego todos se unen y vencen al enemigo. Una y otra vez, es parte de nuestra historia. En todo caso, obviamente hay preocupación. Tú ves, mis amigos me escriben, ¿cómo estás? Normal. Pero todos estamos en estas. No soy un caso excepcional, se podría decir, en el sentido de que todo Israel estamos. Lo que sí es un poco excepcional es que no somos muchos los combatientes que vamos al frente, pero porque hay combatientes que, digamos, todo tipo, ¿sabes? El ejército también necesita logística, un montón de... Tú lo sabes, tú que estuviste, que serviste también, sabes cómo es, pero sí, básicamente yo diría que no es tanto sí hay preocupación por parte de la familia, pero no preocupación de miedo, sino preocupación de como esa tensión, de saber cómo más ayudar, como ese tipo de preocupación. Lo entiendo. A pesar de todo, claro, la familia está preocupada, pero hay un apoyo que lo puedes ver, ¿no? Y me llamó la atención mucho lo que dijiste. Los antisionistas también, ¿no? Las personas que también estaban en contra sobre eso, bueno, en contra del Estado de Israel, también hay personas que apoyan. Tú dices que ellos también están apoyando al ejército de Israel. Me llamó la atención eso. Algunos. Obviamente hay los que son ultra antisionistas, como Natura y Carta, que verás en Estados Unidos colgándose banderas de Palestina. Eso sí es nada que ver. Otros casos ultraortodoxos que literalmente, no sé cuántos, hay miles de peticiones en el ejército de ultraortodoxos que quieren entrar al ejército. El ejército no sabe qué hacer con ellos porque no tiene entrenamiento, no tiene ni idea. Entonces, pero hay muchas posturas que, digamos, se cambiaron después de este evento. ¿Sabes? Muchos paradigmas que las personas tenían de que, no, bueno, quizás se puede hacer un tratado de paz con Hamas. Como que muchas burbujas se rompieron después del evento del 7 de octubre, del atentado que nos hicieron de masivo. Entonces, al punto que, sí, tú ves comunidades ultraortodoxas que están tomando parte en incluso este esfuerzo junto con Israel. En un vídeo de tu YouTube, de tu canal de YouTube, hablaste sobre esto, sobre las cosas que no te hablan los medios de comunicación. Y lo que me llamó la atención fue que es cierto lo que pasó en Palestina, ¿no? De los cohetes que lamentablemente cayeron en la estación bueno, al frente del hospital de Palestina. Y también hubieron muchos niños también de Palestina, lamentablemente, que también fueron, tú sabes,
por el estallido también, lamentablemente, fueron muchos niños que estuvieron heridos y una pena terrible. Pero también no se habló sobre el cohete que también cayó en un hospital de Israel. Claro, de hecho han caído 4 cohetes Ujú. en hospitales israelíes. Que eso, ¿sabes? Quizás vende menos, quizás a los medios no les interesa. Lo que sí es un poco decepcionante, se puede decir, es que los medios de comunicación salen corriendo a cada vez que ocurre lo mínima cosa en Gaza. Medios de comunicación toman fotos, de hecho, eso es lo más irónico de todo. Los que permiten qué información sale de Gaza es Hamas. Hamas tiene a los reporteros de Gaza, son los que les dan los datos, son los que les dan las estadísticas, son los que les dicen dónde estar, dónde no estar. De hecho, hay testimonios, salió como la semana pasada de uno de los ¿cómo se dice?, periodistas del 2014, que él decía que Hamas ponía a los, ¿cómo se dice?, reporteros en zonas donde se lanzan cohetes para que no ataquen a los lanzadores de cohetes. Y el reportero no tiene nada que hacer porque eso es lo que Hamas les dice. Entonces Hamas provee la información y eso es problemático porque así se hace una narrativa en función a lo que dice Hamas. Y obviamente Hamas tiene una intención de hacer una guerra mediática contra Israel, que este es otro aspecto, que la guerra contra Israel no solamente es el frente militar que estamos combatiendo, hay otra guerra paralela, que es la guerra de los medios de comunicación, porque como Hamas no tiene chance contra Israel, no tienen chance a nivel militar, a nivel bélico, pero por eso es que la estrategia de ellos es grabar a sus víctimas, grabar escombros y civiles, sea cual sea el número, y simplemente reportar que cientos o yo qué sé, y en base a eso hacer una mala imagen de Israel, errónea, en mi perspectiva es una imagen simplemente de fake news, los datos son inflados, esto es ya, hay muchas formas de demostrarlo, pero el punto es que es un blanco en el que tratan de atacar la imagen pública de Israel para así hacer presiones diplomáticas contra Israel. Entonces, siendo que no pueden ganar en el frente militar, intentan atacar también por el frente de la conciencia colectiva en los medios de comunicación. Entiendo. ¿Por qué piensas que algunos medios de comunicación están en contra de Israel? Pienso que medios de comunicación que están en contra con Israel es porque tienen una agenda particular que no se alinea con los valores de ellos. Por ejemplo, muchos medios de una izquierda mucho más explícita están en contra, digamos, de los valores que trata de exponer Israel. Pienso que eso es de hecho, desde que el comunismo se alió con el mundo árabe, eso es ya por los años 60, 70, se ve este acercamiento entre lo que es el Islam y la izquierda más radical, digamos. Y haciendo que es muy irónico porque los valores que propone la izquierda no tienen nada que ver con los valores del yihadismo, realmente son ultra distintos, ¿sí? Porque, por ejemplo, la izquierda más radical propone cosas como LGTB, el yihadismo decapita al LGTB, pero de alguna manera tienen esta agenda porque los valores que propone Israel, digamos, desafían muchas de estas propuestas y por eso hay muchos medios de comunicación que quieren mostrar esa agenda. Esa es mi opinión. Obviamente, no sé qué otros pesos hayan acá, si bien sea en términos de marketing, de rating, que vale mucho más, digamos, llama mucho más la atención mostrar a esta guerra de civilizaciones de los pobrecitos versus el David con el Goliat y todas estas narrativas que se han inventado, pero pienso que las razones podrían llegar a ser muchas. Jacob, entonces tengo una pregunta. Si tú fueras palestino, yo sé que tú eres judío, has sido judío, por algo naciste judío, pero si fueras tú palestino y vivieras en ese lugar donde están viviendo lamentablemente en Gaza, con toda esa influencia social, con todo eso, ¿tú comprendes un poco a las personas de Gaza? ¿Las comprendes a las que están sufriendo? No los que son de Hamas. Te hago la pregunta a un palestino, pero que es simpatizante a Hamas. ¿Los comprendes? Es seguro, si yo viviera en Gaza, yo también sería un radical islámico, por el hecho de que eso es lo que enseñan en las escuelas. Mostraron libretos de las escuelas de la UNRWA, que son escuelas de la ONU para refugiados palestinos. No es chiste lo que voy a decir. Por favor, el que está viendo este video, corrobore lo que voy a decir. Es algo que me gusta a mí, decir, no coman cuento, busquen ustedes mismos, no me crean a mí. Cálculo, clase de cálculo. ¿Cómo les enseñan a contar? Si tienes 5 judíos y degollas a 3, ¿cuántos judíos quedan?
quedan 2 judíos. Ya aprendimos a restar. No es un chiste, ese es uno de los ejemplos. Entonces, al niño le meten la idea de que, y puedes ver entrevistas de cuando yo era pequeño, cuando yo era un niño, recuerdo que cuando Israel se retiró de Gaza en el 2005, yo recuerdo que mostraban en entrevistas a niños y los niños decían, yo cuando sea grande quiero ser un mártir y me quiero inmolar para así estar con Allah, estar en el paraíso y ser un shahid, un mártir del Islam. Esos niños son de mi edad, esos niños son los que yo estoy combatiendo ahora, porque ya pasaron esos 15 años, desde que se entrevistaron a esos niños y hasta hoy. Entonces, obviamente, si me vienen adoctrinando desde que soy bebé, 1. 2, ¿cuál es el salario de un maestro de escuela versus cuál es el salario de un yihadista? Literalmente, Hamas, el día del ataque, le prometió a los yihadistas que entraron de los Hamas que si ellos, por cada persona que secuestraran, le daban $10,000, que eso en Gaza es un dineral, ¿sí? Entonces, si a mí me ofrecen una recompensa por cada bebé judío que secuestro, pues secuestro 3 bebés y tengo $30,000 y soy un millonario en Hamas. Entonces, obviamente, si esas son las condiciones, ¿quién no sería un yihadista? Porque si a ti ¿cómo se dice? Si lo más honorífico es ser un yihadista y eso te enseñan desde bebé, ¿quién no lo sería? En ese aspecto, yo entiendo por qué hay una guerra, 100%. Entiendo. Entonces, digamos que los puedes perdonar. ¿Perdonar a quién? ¿A los que quieren exterminar judíos? No, Entiendo. no creo. Pero tú dijiste que si hubieses nacido en ese lugar, hubieses tenido también ese pensamiento. Claro. Que fueron ya inculcados desde niños, ¿no? Desde muy chicos. Entonces, ¿tú igual los perdonarías? Porque Dios también, que yo sepa, perdona, ¿cierto? ¿O no? Dios, correcto, Dios perdona, pero Dios también te ordena a no tener piedad con el enemigo. Cualquiera que haya leído la Biblia y haya leído el personaje más amado por Dios, el rey David, que hizo el rey David la mayoría de su vida, combatió para ayudar a Israel y mantener la independencia del reino de Israel en su época. Hay una variedad de ejemplos, que es toda la Biblia básicamente, como sí, existe el perdón, pero el perdón es con los que quieren pedir perdón. Tú no puedes perdonar a alguien que no pide perdón. Eso no tiene sentido. ¿Por qué le vas a perdonar a alguien que no pide perdón? Si ellos quieren paz, obviamente, como israelí, paz, bienvenidos, comamos hummus todos y listo, sentémonos al lado de la fogata, bailar kumbaya. Pero ese no es el caso. El caso es que en verdad hay gran parte de la población que estadísticamente el 67% de los gazatíes apoyan a Hamas. ¿Sí? Entonces, si ese otro porcentaje no busca exterminarme, paz, y lo perdono, y si no quiere nada, obviamente lo perdono porque no ha hecho nada, ¿sí? Pero aquel que quiere buscar la destrucción de Israel no tiene y no se arrepiente de eso, no hay nada que perdonar. Entiendo. ¿Qué piensas que pasará después de esta guerra, cuando termine? Me queda grande esa pregunta, no sé. Yo creo que Israel vamos a recuperar Gaza y hay varios planes que se han propuesto, si poner a que administre o la autoridad palestina, o que administre Israel, o que administre Emiratos Árabes, o la Liga Árabe. Hay un montón de planes, no tengo ni la más mínima idea. Lo que es seguro es que lo que vimos hasta ahora en la historia de Israel va a cambiar drásticamente. Gaza no va a volver a manos de un grupo radical. Entonces no lo sé, es una pregunta que es para profetas, no para mí. Entiendo. Entonces, ¿piensas que ya no va a haber, después de esto, piensas que en el futuro puede haber más conflictos y más guerras? ¿O piensas que de aquí en adelante puede haber una pausa entre esto? No, sí, no hay duda de que habrán más conflictos porque Hamas no es simplemente un partido político. Hamas es una idea. El yihadismo es un concepto. O sea, lo que tú ves en ISIS, en Hezbollah, en Al-Qaeda, en Hamas, son ideas. Y las ideas no se acaban con tanques. Las ideas se acaban con otras ideas. Cuando tú tengas una idea que sea más convincente o que supere la idea de lo que es el yihadismo, o ellos entiendan que vale más la pena otras ideas, ahí se acaba la guerra. Pero una guerra no se acaba con tanques, sino que debemos hacer esto porque ese es el método, digamos, son las herramientas que ellos están usando y por eso debemos usar esas herramientas. Pero paralelo a esto, también debemos esforzarnos por hacer esa otra, digamos, guerra de ideas,
¿sí? Presentar otras alternativas, otras... el mal no tiene cabida, el mal debe ser acabado, pero a lo que quede, sí deberíamos en verdad llegar a ser ¿cómo se dice? Retar las ideas, buscar ideas que les valga más la pena a ellos que el radicalismo. De hecho, los textos judíos hablan de que habrá paz en el mundo, los profetas como Isaías hablaron de esto, así que nosotros sí concebimos a nivel de fe, digamos, que habrá paz. ¿Cómo habrá esa paz? Eso tenemos que buscarnos la forma, ser inteligentes, calcularlo y dirigirnos hacia allá. De hecho, pienso que eso se logrará con las leyes noágidas que ya mencionamos, pero pienso que es así. Interesante tu respuesta. Mira, yo sé que solamente tenemos menos de 10 minutos, así que creo un cuestionario para hacerte las preguntitas. Para conocerte un poquito mejor. ¿Cuál es tu tipo de pizza favorita? Si yo tengo una pizza, te digo, échale cualquier cosa que tú quieres. ¿Qué le echarías a tu pizza para que sea tu pizza perfecta? Piña. Piña, entonces le echarías. Interesante. ¿Qué te asusta o qué te da miedo? ¿Tal vez una situación, un animal? Que me da miedo. Me da miedo perder a mi familia. Eso me daría mucho miedo, en verdad. Miedo real. Entiendo. ¿Cuál es tu olor favorito? Mi olor favorito. Mi olor favorito podría llegar a ser... por ahora no lo sé. Te la responderé. Jacob, ¿algún día tú pensaste cambiar tu nombre o siempre te gustó tu nombre? Pensé en cambiar el apellido, que es Amar Rothstein, por un apellido más hebreo israelí, como, no sé, nombre más bíblico, digamos, porque Rothstein es como un poco más Ashkenazi, Amar es un nombre marroquí, entonces en ese sentido sí. Mi nombre no, pero el apellido sí, para israelizarlo más. Cuando tú vuelas en un avión, ¿te gusta la ventana o el pasillo? El pasillo, para moverme. Lo pensé. ¿Qué piensas que hay después de esta vida? Después de dejar esta vida humana, terrena, ¿qué hay después? Pero pienso que hay algo que es un mundo por venir. Hay un mundo venidero. ¿Qué es? Me parece una idea abstracta, pero básicamente pienso que es lo que dejamos en acciones, es eso. Es ese mundo por venir. Si pudieras describir tu vida en unas cuantas líneas, Jacob, hasta el día de hoy, ¿cómo tú describirías tu vida? Una persona que esperó 2000 años para volver a su hogar, llegó a su hogar y se esforzó por dejar un legado difundiendo Torah al mundo. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué es para ti Dios? Wow. Pienso que Dios para mí es algo que no puedo definir, debido a que no lo entiendo, y como no lo entiendo, no puedo hablar de algo que no entiendo. Interesante. ¿Qué extrañas de Colombia? De Colombia extraño, hay veces el buen clima. Acá se puede llegar a poner muy caliente, entonces Colombia tiene un clima impresionantemente cómodo. Si pudieras escribir un mensaje en el cielo, ¿qué mensaje escribirías? Para que todo el mundo lo pueda leer. Para que todos lo puedan leer, escribiría la palabra shalom, definitivamente, paz. Acabamos el cuestionario y espero que te haya gustado. Y de verdad, agradezco tu tiempo, de verdad, mucho, Jacob. Sé que es tu cumpleaños, no quiero quitar más tiempo, pero en verdad me ha encantado conversar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti por también tomar parte en comprender el conflicto, mostrar lo que estamos viviendo en Israel y también a nivel personal. Gracias también a todos los que oyeron y bueno, un saludo. Muchísimas gracias. A ti. Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.